Saludos cordiales y bendiciones a cada uno de ustedes. Continuando con esta serie de meditaciones en las cuales hemos venido aprendiendo respecto a varios pecados que pueden apoderarse de nosotros, podemos tenerlo en nuestros corazones y nos pueden llevar a estancarnos en determinado momento de nuestra vida espiritual y no avanzar más adelante. Y ahora nos corresponde adentrarnos un poco más y vamos a subir un poco la intensidad, podríamos decir así, y vamos a considerar en esta oportunidad lo que es el pecado del adulterio. Y dicho sea de paso, esto causa daños terribles, daños a veces irreparables, tanto en el círculo de los creyentes, como también en personas que no tienen ni el más mínimo temor del Señor, ni el más mínimo temor de Dios, pero que sin embargo esas heridas que se causa al cónyuge, a las personas, permanecen y trascienden a lo largo del tiempo e inclusive generaciones. Es algo que no se puede borrar. Y es claro lo que a nosotros nos enseña la palabra. Y la palabra es fiel, la palabra es infalible y se cumple. Para bien y para mal, siempre se va a cumplir. En Proverbios capítulo 6, el versículo 32 y 33 dice: Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Si cada una de las personas que ya atravesó ese proceso triste, ya consumió, ya tragó ese trago amargo, se hubiese detenido a considerar este versículo, hablo con personas que conocen algo de las Escrituras, definitivamente no lo hubiera cometido. Porque inicialmente dice que es falto de entendimiento. O sea, no considera, no piensa lo que hace. Falto de entendimiento corrompe su alma, dice. Pero lo que nos debería de llamar la atención y sobre lo cual deberíamos nosotros de reflexionar es que dice que esa afrenta, es decir, esa marca que de alguna u otra manera le queda a la persona que comete tal pecado, nunca le será borrada. Tomemos en cuenta, vamos a estar considerando varios pecados. Está el adulterio, está la fornicación, está la lascivia, está la inmundicia. Ese es un paquete de pecados que regularmente se manifiestan en la carne. Los deseos carnales de los que comúnmente alguien que no tiene dominio propio experimenta. Y es que están unidos muchas cosas aquí. Están unidos muchos puntos que debemos de atar y debemos de considerar y aprender para que no lleguemos nosotros a atravesar esos lapsos de la vida del creyente que lo marca para toda su vida. Hay una diferencia, y esto es para los nuevos, para los creyentes, para los que están recién empezando en su vida espiritual, en su nueva vida. Hay una diferencia, y te lo explico porque yo en un principio pues no lo entendía, y dicho sea de paso, todos atravesamos por esa etapa de aprendizaje. Y yo no entendía cuál era la diferencia entre adulterio y fornicación. Quizá usted ya lo sabe, pero otros que, como le digo, recién vienen integrándose al ejército de la iglesia, no saben, desconocen. Adulterio es el acto íntimo, el acto sexual, una relación sexual que comete una persona estando casada. Tiene su esposa, pero emprende una aventura y por X o Y motivo vamos a ir viendo varios puntos que quién es el principal responsable, y no por eso se le debe de cargar toda la responsabilidad a únicamente una persona, porque son dos protagonistas los que intervienen ahí. Pero adulterio es el que se comete estando casado. Estando usted casado, tiene su aventura y termina teniendo relación sexual con otra persona que no es su esposa, no es su esposo. Eso es el adulterio. La fornicación es el mismo acto que se lleva a efecto, que se practica, es la misma relación, solo que si usted lo comete sin estar casado, eso es fornicación. Ahora bien, ¿cuál pecado en sí causa más daño? Pues definitivamente, debido a todo, analizando todos los factores, todos los puntos que conllevan a cada acción, definitivamente el adulterio es el que causa más daño. Entienda bien,
Que no con esto le estoy diciendo que es menos peor cometer fornicación que adulterio. No. Ninguno de los dos escenarios, nadie en su sano juicio le va a decir que cometa cualquiera de los dos. No. Lo más importante, lo vamos a ir viendo, pero ahorita nos vamos a centrar en lo que es el adulterio. Entonces, nadie en su sano juicio le va a decir cometa uno o cometa el otro. No. Nadie. Y si alguien le está incitando a que usted cometa ese tipo de pecados, pues apártese de esa persona. Porque esa persona únicamente le quiere ver el mal. Porque tanto lo uno como lo otro jamás va a ser borrada su afrenta. ¿Qué significa eso? Que siempre lo van a recordar por esa acción. Que cuando la persona lo mire a usted, que usted se empiece a involucrar en alguna actividad en la iglesia local, siempre lo van a ver con esa mancha que ya tiene. Y quizá usted va a decir, no, usted no me tiene que estar juzgando. No lo está juzgando. El hermano no la está juzgando, no lo está juzgando. Simple y sencillamente se cumple la palabra. Porque el Señor nos dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma. Heridas y vergüenza allá, eso es. Y todo esa especie de burla, de afrenta, de vergüenza, la va a experimentar durante todo el tiempo que esté en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Por eso es que allá en Éxodo dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Ahora bien, la intención también es que nosotros vayamos aprendiendo cómo es que puede llegar una persona a verse envuelta en este trago amargo, en este proceso que nadie quiere pasar. Nadie en su sano juicio quisiera pasar. El problema empieza en el hogar. En el hogar empieza el problema. Porque cuando usted vive la etapa del enamoramiento, usted es atento con su novia. Usted es detallista con su novia. Es más, también la novia tiende a ser detallista con el novio. Está esa interacción armoniosa. Está esa relación que se torna especial. Están las caricias, está la comunicación. El amor es recíproco. ¿Qué quiere decir recíproco? ¿Qué quiere decir reciprocidad? ¿O qué es reciprocidad? Es que la persona se da, se entrega, pero también la otra corresponde. Es dame que te doy. Es doy para que me des. Si nosotros no llegamos a entender eso, vamos a estar empezando a atravesar una etapa escabrosa. Una etapa en la que se van a empezar a manifestar los problemas. Nosotros como varones podemos cometer la equivocación de dejar de decirle a nuestras esposas que son hermosas, que son especiales, que son únicas. Y si eso le decía a usted en la etapa del enamoramiento, ¿por qué dejó de decírselo? O sea, allí es en donde nosotros debemos de poner atención. Y si el esposo dejó de ser afectuoso, dejó de ser detallista, dejó de ser enamorado con ella, quizá fue porque ella no manifestó la reciprocidad. Quizá a ella le dio igual que el esposo llegara con detalles. Y los detalles pueden ser tan sencillos como llevarle quizá un su dulce, su chocolatito. Algunos incluso lo hacen con flores. Pero tiene que haber una respuesta de parte de la esposa. Pero a veces lo que se manifiesta son problemas. A veces lo que se manifiesta de parte de la esposa son quejas. Ahora bien, ¿por qué le enfatizo primeramente la labor del novio, del varón como tal? Porque es el principal responsable de que el matrimonio camine bien. Él es el principal responsable. No dejando a un lado también la esposa, porque ambos tienen responsabilidad. Se ha sabido. Antes de compartirle algo, suelo darme la tarea de leer, de investigar un poco, y se ha llegado al extremo de decir que se dan los problemas maritales que llevan a consecuencia a experimentar lo que es el adulterio, por el simple hecho de que la esposa ya no corresponde al esposo.
se empieza a aislar, empieza a darle más importancia, oiga bien, a darle más importancia a sus hijos, y se lo manifiesta. Y le dice incluso al esposo, es que mis hijos tienen el primer lugar, primero mis hijos, dicen las esposas. Y eso no es bíblico. Lo bíblico es que la esposa tiene que tener como su máxima prioridad, aparte de Dios, aparte del Señor, su esposo. Y de igual manera el esposo. Y es que la palabra abunda en esta enseñanza. Solo que a veces nosotros somos los que tenemos abandonados estas áreas. A veces nosotros venimos y nos enfocamos. Usted ve las redes sociales cargadas de debates, cargadas de una especie de dilemas que se dan ahí. Y tenemos por allá abandonado lo que realmente está causando daño. No hay mucho material. No hay mucho material de donde usted pueda echar mano para enriquecer, para buscar solución a sus problemas. Entonces, si el esposo ya descuidó esa área de ser afectuoso, de ser detallista, de seguir enamorado con su esposa, pues tiene que recuperar. A veces toca a partir desde cero. Y es que antes de que se llegue a manifestar ese pecado, hay un proceso. Por eso le decía, a veces la esposa, con el simple hecho de decirle al esposo, es que mis hijos son primero, es que yo a mis hijos les voy a servir primero la comida, porque ellos son lo más importante para mí. Ahí hay un error. Y un error grave. Porque en la primera de los Corintios, ahí usted puede ver la enseñanza. Ahí hay para los solteros, para las que se han quedado viudas. Y los solteros en primera instancia ahí son los que se les murió la esposa. Los que comúnmente se les conoce en Latinoamérica, podemos decir así, no sé si en su país se le conozca como viudos, pero no hay viudo, en la Biblia no hay viudo, en la Biblia hay solteros. Entonces en primera instancia aparecen los solteros, esos son los que su esposa se le murió, y aparecen también las viudas, aparecen los casados, aparecen los que están casados, que vinieron al Señor, están casados y tienen esposas o esposos incrédulos, ahí están. Entonces aparecen las viudas, y aparecen también las doncellas, es decir, las vírgenes. Y también aparecen los castos, estos sí ya son los solteros que nosotros conocemos, los que no han conocido mujer. Primero los Corintios, léalo con atención, ahí está todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darnos a la tarea de buscar respuestas en la Biblia. Es que mi esposa es insoportable, es que mi esposa solo enojada vive. ¿Pero por qué vive enojada? ¿No será que yo le estoy dando motivos para que ella viva enojada? Es que ella ni siquiera sonríe, pero ya me puse a ya me di a la tarea yo de regresar el tiempo y ver qué era lo que a ella la hacía sonreír. ¿Se da cuenta? Ahí es en donde va minando. Es una especie ahorita, acá en Guatemala está el tiempo de invierno y suele suceder que pues atraviesan los ríos y a veces están a la orilla del río, pasa la calle y el río empieza a minar, es decir, empieza a llevarse la tierra que está compactando la calle. Lo mismo sucede, ahí es en donde se empieza a minar la relación marital, ahí es en donde empieza a minarse el matrimonio. Poco a poco se empieza a escarbar de abajo y ya queda al aire. Cuando pasa un vehículo encima y nadie se dio cuenta, va a parar hasta el río el vehículo. Puede ser una persona también. Entonces nosotros no nos damos cuenta. Pero si nosotros nos damos, como varones, nos damos a la tarea de regresar el tiempo y decirle a nuestra esposa, pues, qué hermosa estás. O qué hermosa está usted. Quizá primero le decía a usted, porque evidentemente, pues, le empezó a hablar y como, bueno, no sé cómo sea en su país, pero por ejemplo aquí, cuando nosotros tratamos de usted a una persona, es sinónimo de respeto, que la respetamos, que la apreciamos. Y ya cuando venimos y le ponemos el vos, porque también es común aquí el vos, yo creo que tiene que ver mucho la cultura. Suena un poco más golpeado el vos. Pero de pronto si usted empezó tratándola de usted y después le colocó el vos, entonces allá prácticamente empezó a perderle el respeto, porque no la siguió tratando de usted. O sea, son detalles mínimos, son detalles tan aparentemente insignificantes, pero que a la larga son los que están llevando a su matrimonio a la ruina. Siga siendo detallista, siga siendo el enamorado que fue en un principio,
Y a medida de lo posible, pues usted puede ubicar a su esposa, ¿no? Dígale usted. Dice que la casada tiene cuidado de las cosas de este mundo, 1 Corintios 7, de cómo agradar a su marido. Oiga bien, la casada tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposo. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice su Biblia. Del mismo modo, el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. No dice la casada tiene cuidado de las cosas de este mundo y debe de procurar quedar bien o agradar a sus hijos. No dice eso. ¿Por qué le digo esto? Porque la relación empezó con dos, hombre, mujer. Así empezó la relación. Empezaron sin nada. Algunos llegan a tener muchos hijos, pero ¿qué sucede después? Se van. Se van a veces todos. Y a veces por cuestión de espacio, por cuestión de que no tiene dónde vivir, a veces queda alguno ahí, pero ya viviendo de manera independiente. Pero por lo general suele suceder que se van todos. Se van. Y cada uno se va a hacer su propia vida. ¿Qué le termina quedando a usted como esposo? Su esposa. ¿Qué le termina quedando a usted como esposa? Su esposo. A mí me da ternura, me conmueve cuando a veces salen ahí videos reales, porque también están los que inventan con la inteligencia artificial, pero hay unos videos reales en donde están los viejecitos, viviendo juntos. Se abrazan, se besan. ¿Dónde están los hijos? Y a veces se acercan y le pregunto, ¿cuántos hijos tuvo usted? Pues yo tuve 10 hijos, yo tuve 12 hijos, 15 hijos, 8 hijos. Ya no hay nadie ahí. Ese es el amor puro. Ese es el amor que se cultiva. Entonces la reflexión es que nosotros cultivemos el amor. La enseñanza es que nosotros nos demos a la tarea de mantener ese jardín. Es como una especie de jardín. Usted tiene sus plantitas ahí sembradas. Y para que lleguen a florecer, para que lleguen a dar frutos, usted tiene que regarlas. Si ya no las riega, si usted las desatiende, pues no va a dar nada. Si usted, por ejemplo, siembra una sumata de, yo qué sé, cualquier tipo de hortaliza. Por ejemplo, el tomate acá, yo creo que todos lo conocemos, requiere de mucho cuidado. Si usted siembra una sumata de tomate, y usted ve que su mata está ahí, frondosa, alegre, pero déjele de echar agua unos días. La plantita se estresa. Si usted mira que llega la plaga, algunos insectos suelen poner sus huevecillos ahí en las hojas, y usted mira que algunas hojas ya las mira usted picadas. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su responsabilidad? Buscar debajo de cada hoja dónde está el insecto que está dañándole su plantita. Así es el matrimonio. Así es una relación en pareja. Dígale a su esposa que la ama. Dígale a su esposo que es especial. Que es lo mejor que le pasó. No se lamente. A veces hay gente que dice, hay personas que dicen, ¿por qué me diste ese esposo? Pues quizá Dios no se lo dio. Quizá usted fue quien lo tomó. Porque a veces puede ser que usted venga con su esposo y ya venían desde el mundo. Y a veces nosotros cometemos la equivocación de querer cambiar a nuestra pareja, a nuestro esposo o esposa. Sin darnos cuenta que quien tiene que cambiar primero somos nosotros. A veces cometemos ese error de querer cambiar a la persona. No, centrémonos en cambiar primero nosotros. Hacer esos cambios. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted haga ese cambio, la otra persona va a cambiar. Cuando usted empiece a manifestar ese amor, a dar amor, nos van a devolver amor. Porque así es la vida. El ser humano, la tendencia del ser humano es esa. La tendencia del ser humano es ser agradecido. Y él siempre quiere dar algo a cambio. Y usted le va a mover el petate, le va a menear el lugar donde se encuentra esa persona y la va a hacer reflexionar. ¿Cómo estoy yo pagando ese amor? Y eso puede aplicarse de los dos lados. No precisamente tiene que ser solamente el esposo. Puede ser también la esposa. Porque ambos se comprometieron. Ambos hicieron ese compromiso a estar unidos en matrimonio.
de la vida. Lo único que puede disolver un matrimonio es la muerte. Es lo único, no un adulterio. Y es triste lo que sucede, porque hicieron un estudio allá donde se están dando más rompimientos de matrimonios por el pecado del adulterio. Pero hicieron un estudio, le dieron seguimiento al que se divorció y emprendió otra relación. ¿Y sabe qué sucede? Generalmente hay otro divorcio. Hay hasta un tercer divorcio. ¿Por qué? Porque el problema no es la persona a la que se está dejando. A veces el problema somos nosotros mismos. Porque no reconocemos nuestros errores, no reconocemos nuestras faltas. Entonces acá la reflexión y la enseñanza es que nosotros nos demos a la tarea de trabajar en la recuperación de nuestra relación en el matrimonio. Ser afectuosos, ser cordiales, ser cariñosos, ambos, tanto la esposa como el esposo. Porque cuando se da un adulterio, cuando explota esa bomba del adulterio, el daño no es únicamente para los esposos, para la esposa y el esposo. Si hay hijos, los hijos sufren ese proceso tan terrible, ese distanciamiento, esa separación. Hay estudios. Si usted está en ese plan, con esa idea, dése la tarea de investigar cuáles son los daños colaterales, porque esos son daños colaterales que sufren las personas que no son protagonistas, que no son los protagonistas principales, los hijos. Es el primer anillo, por así decirlo, son los primeros perjudicados. Después vienen a veces la esposa, el esposo, del que también fue participante. Y vienen los hijos de esa otra familia. Por eso les decía,